las cuestiones. La primera. La tercera ley de Kepler establece la relación entre el radio orbital de un planeta y su periodo. Si la órbita alrededor del Sol se considera circular. Esta relación viene expresada por el periodo al cuadrado es proporcional a ese radio de la órbita circular al cubo, radio medio de órbita, donde C es una constante. Deduce razonadamente esta relación, explicando el principio o ley en el que te basas y escribes la expresión de C en función de otras magnitudes. ¿Depende el periodo de la masa del planeta? Bueno, pues os recuerdo que tenéis que demostrar esa C. Cuando algo está orbitando, la fuerza gravitatoria es una fuerza dirigida hacia el centro de la curva descrita, luego es una fuerza centrípeta. El módulo tiene que ser iguales. Al poner ese módulo, la aceleración normal la escribís como omega al cuadrado por r y omega al 2pi partido periodo, todo al cuadrado. Y de ahí ya podéis despejar un t cuadrado igual a algo por r cubo. Pues el t al cuadrado, eso lo pasáis dividiendo, es ese algo por r al cubo. Luego, esa es la constante de Kepler, donde m sería la masa del Sol, si estamos en el sistema solar. También me preguntan si el periodo depende de la masa del Sol. Pues obviamente sí depende de la masa del Sol, pero del planeta no. Del Sol, no del planeta. Este es el planeta y ese es el Sol. En la cuestión 2. La cuestión 2 dice, dos corrientes eléctricas paralelas de gran longitud están separadas entre sí una distancia 4D. Ahí hay dos corrientes. La separación es 4D. Ahí hay un punto que está a una distancia D de esta segunda corriente. Si I1 es 6 amperios, ¿qué debe valer la intensidad en el 2 y el sentido para que el campo en ese punto sea nulo? Si tomáis esos ejes, diréis que el módulo del campo en P debido a I1 será mu sub 0 partido 2pi por la intensidad de 1 partido la distancia. De ahí el radio del círculo que describiríais perpendicular es 3D. Total, que simplificáis mu sub 0 partido pi por d. Eso en plan vector, os recuerdo que con la mano derecha el pulgar hacia arriba y en el punto P los dedos dicen que se mete hacia adentro. Que se mete hacia adentro en el eje Z sería un menos K. Ahora que el campo en P tiene que ser 0. Luego ese campo que habéis calculado más el campo en P debido a I2 tiene que valer 0, sería que el campo en P debido a I2 tiene que ser esa expresión. Primero, para que sea hacia la parte positiva del eje Z, la intensidad de I tendría que ser hacia arriba, para que los dedos os dicen que saldría hacia vuestros ojos. Ahora, y en valor numérico, pues el módulo que tiene que ser, el módulo tiene que ser eso, pues el módulo igualado a ese valor, de ahí sacáis que la intensidad en ese segundo conductor tiene que valer 2 amperios. En el apartado B dice, ¿qué fuerza actuará sobre una carga eléctrica negativa que pasa por ese punto? Y se mueve en la misma dirección de las corrientes eléctricas. Bueno, la fuerza, la ley de Lorentz os dice que la fuerza a la que estará sometida esa partícula es el valor de la carga por el producto vectorial del vector velocidad y el vector campo. Pero si el vector campo ahí es nulo, obviamente la fuerza esa será nula. Cuestión 3. Dos partículas idénticas de carga 1 microculombio y masa 1 gramo se encuentran inicialmente en reposo y separados una distancia de 1 metro. Calcula la energía mecánica de una de las partículas. Pues obviamente la energía mecánica es energía cinética más energía potencial. La energía cinética os dice que está en reposo, pues 0. Y la energía potencial es la constante por la carga por la otra carga partido distancia. Eso os da 0,009 julios. ¿Qué más piden? Supongamos que una de las partículas permanece fija, mientras que la otra se deja libre.
¿Cuál es su energía mecánica cuando se encuentra a una distancia de la otra partícula 10 veces la inicial? Pues ahí os he puesto que la energía mecánica se conserva, porque el campo conservativo, el campo eléctrico. Luego la energía mecánica será igual al mismo valor que calculé antes. Ahora, calcula la velocidad en ese punto que está a 10 veces la distancia. Pues en ese punto la energía mecánica será cinética más potencial. La cinética no sé qué velocidad llevará, es lo que me piden, y la potencial en ese punto, ahí la R es 10. Pues si despejáis la velocidad os sale 4,025 metros por segundo. La cuestión 4. Una espira circular de radio 30 centímetros está contenida en el plano XY y se encuentra en una zona donde el campo magnético uniforme es B igual a 5K teslas. Durante 0,1 segundos el campo magnético aumenta de forma constante hasta llegar a tener un valor de 10K teslas. ¿Cuánto valdrá la fuerza electromotriz inducida durante el proceso? Indica cuál será el sentido de la corriente inducida y justificas la respuesta mediante la ley física en la que te basas. Pues nada, ahí tenéis la espira en el plano XY. Pues el vector superficie vendría hacia el eje Z. Me dice que el campo inicialmente vale 5K. Esta es la situación de antes. El flujo ahí lo calculáis. Y la situación de después, la espira sigue siendo igual. El vector superficie también, pero el vector campo es más grande. Luego el flujo después es ese. ¿Ha habido una variación de flujo? Sí. Pues se producirá una corriente inducida. Lo dice la ley de Faraday-Lenz. Cuando hay una variación del flujo se genera una corriente inducida que va contra esa variación del flujo. Luego, si ese B está aumentando, dentro de la espira se tiene que generar una corriente que en sentido antihorario, dentro de la espira saldría hacia mí el B, luego no va contra la situación. Para ir contra la situación tendríais que ir en sentido horario. Si en el sentido horario la espira decís dentro, genera un B hacia adentro. Entonces, este grande con ese hacia adentro compensaría para que fuera lo inicial. Luego el sentido tiene que ser horario. Y la fuerza electromotriz de la corriente inducida será menos esa variación de flujo, o sea, al final menos inicial, partido el tiempo transcurrido que han dicho 0,1 segundos. Y lo que os dé, creo que da 9 medios de pi. ¿Qué? Voltios. Cuestión 5. La cuestión 5 dice: un objeto de 10 centímetros de altura está situado a 1 metro del vértice de un espejo esférico convexo de 1 metro de distancia focal. Vale. 10 centímetros de altura, situado a 1 metro. Luego la S1 siempre negativa, a la izquierda, menos 1. Y la distancia focal, como dicen que es convexo, la distancia focal es positiva. Luego más 1 metro. Ahí podéis sacar dónde se obtendrá la imagen, que sale 0,5 metros. Y el aumento lateral, que es I2 partido de I1, tiene que ser igual a menos S2 partido de S1. Luego la I2 de ahí os sale 5 centímetros. Luego la imagen va a ser derecha y la mitad. Y el dibujar los rayos sería más o menos esos 10, por esos 10, aquí un rayo que viene paralelo y se reflejaría pasando por el foco. Pues la regla ahí y haría que ese es un rayo. Otro rayo es el que pasaría por el foco, la regla ahí, que es este, y se reflejaría paralelamente, pues se refleja paralelo. Y el tercer rayo, el que pasa por el centro sin desviarse. Pues esos 3 rayos no se cortan, se tienen que prolongar para obtener dónde está la imagen. Esa imagen es de prolongación, es virtual, claramente es derecha y claramente es menor. Cuestión 6. La cuestión 6 dice: un rayo de luz pasa de un medio 1 de índice de refracción N1 a otro medio 2 con índice de refracción N2. Si se cumple que N1 es mayor que N2
Indica y razona cómo cambian la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda. Bueno, al pasar de N1 a N2, si N1 es mayor que N2, obviamente el rayo, si no se desviara, es esto, y como N1 es mayor que N2, significa que en N2 viaja más deprisa, se tiene que alejar de la normal. Eso es dibujarlo bien. Ahora, la frecuencia o el periodo eran los invariantes de las ondas. Pues la frecuencia es invariable, no puede cambiar aunque cambie el medio de propagación. Ahora, como N1 es mayor que N2, N1C partido V1 y N2C partido V2, pues ahí la C se os va y V2 os queda que es mayor que V1. Luego la velocidad en el segundo medio es mayor que la del primero. Ahí está razonado matemáticamente. Y podéis usarlo para después decir si la velocidad en 2 es mayor que en 1, la velocidad es lambda por F. Lambda por F y la F se os va, me queda que lambda 2 tiene que ser mayor que lambda 1. Ya está demostrado matemáticamente. La cuestión 7. La cuestión 7 dice: supongamos que se realiza la fusión nuclear de un núcleo de deuterio con un núcleo de tritio y os dan esa reacción nuclear. Bien, pues 2 más 3 tiene que ser igual a A más B. Y 1 más 1 tiene que ser igual a 2B más 0. Luego de ahí sacáis que la B tiene que valer 1 y al sustituir ahí, pues que la A tiene que valer 4. Luego esta X sería el 2, 4, o sea, ¿eso qué es? Una partícula alfa, un núcleo de helio. Y a su vez ahí es el 0,1. ¿Ese quién es? Pues es un neutrón. Me dice que esa reacción genera esos megaelectronvoltios por núcleo de deuterio o por núcleo de tritio que se estén fusionando. Y la pregunta que os hacen ahora es, utilizando la anterior reacción de fusión, ¿cuántos gramos de deuterio se necesitan para generar la energía eléctrica consumida en un año por los hogares de la ciudad de Alicante? Y en los datos os dicen que la energía eléctrica consumida en un año por los hogares en Alicante es esos julios. ¿Vale? Pues esos julios. Os recuerdo que el julio es culombio por voltio. No queréis culombios, queréis electrones. Y así ya tenéis electronvoltios. No quiero electronvoltios, quiero megaelectronvoltios. Y cada 17,6 megaelectronvoltios se generan, se producen por cada núcleo de deuterio. El núcleo de deuterio os dan de datos los kilos de deuterio que son. Y como os piden en gramos, pues de kilos a gramos. Y salen 1921 gramos de deuterio. Y el último dice: un láser de fluoruro de kriptón que se utiliza en experimentos de fusión por confinamiento inercial puede emitir un haz de luz de longitud de onda de 248 nanómetros con una energía de 1,1 por 10 a la 3 julios en un tiempo de 1 nanosegundo. Obtén razonadamente la energía del fotón, la potencia del láser en megavatios y el número de fotones que emite ese láser en ese intervalo de tiempo. ¿Vale? Pues si me están dando ya la longitud de onda y la energía del haz, la energía del haz son n fotones. Pues sustituís la energía del haz y sustituís la longitud de onda y me da los fotones que hay en ese haz, que salen 1,37 por 10 a la 21 fotones. ¿Cuál es la energía de un fotón? Pues h por la frecuencia. Y ahí os sale 802 por 10 a menos 19 julios. ¿Y cuál es la potencia? La potencia es energía partido tiempo. La energía de ese haz ya os la daban. Y el tiempo os han dicho 1 nanosegundo. Eso son julios por segundo. Los julios por segundo es lo mismo que el vatio. 1 julio por segundo es 1 vatio. Y no quiero vatios, quiero megavatios, pues sale 1,1 por 10 a la 6 megavatios. Espero que haya ido bien.